o moco, entonces el trofozoito que se elimina lo que hace es englobar. Su forma de alimentarse es a través de una alimentación muy similar a lo que es la fagocitosis, ¿ya? Que lo hace a través de su pseudópodo, que le sirve de movimiento y también de alimentación. Entonces, como partículas grandes pueden internalizar, entonces así se puede diferenciar, pero hay que ser muy exhaustivo al observar. Ahora, la diferencia es bioquímica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros um, solicitamos un informe de laboratorio, un examen coproparasitológico, el reporte viene generalmente que se observan trofozoitos de entamoeba histolítica quebrado, entamoeba dispar. ¿Por qué nos ponen así? Porque morfológicamente no se pueden diferenciar, ¿ya? Ok, entonces pertenece al reino protista, como les decía, su reino protozoa, filum Sarcomastigospora, su filum Sarcodina, clase de Rhizopodea. Eh, si ustedes han estudiado lo que les dije, porque el examen era hasta la página 23, si mal no recuerdo, está toda esta forma de clasificación, ¿no es? A los seres a, del reino protista, ¿ya? Entonces, primero el reino, su filum, clase, orden, familia. A esta familia Endamoebidae pertenecen varios géneros, ¿ya? Está el género Entamoeba, está el género Dientamoeba, ¿ya? Está el Dientamoeba fragilis, es el importante, el género Entamoeba, está la patógena Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar, que no es patógena, la comensal Entamoeba coli. Tenemos, a ver, esperemos latino. Está Entamoeba, está Dientamoeba. Eh, ahorita se me fue, pero ahora me acuerdo y les digo, ¿ya? Entonces son aproximadamente 4 géneros que pertenecen a esta familia. Ahora, el género, como les decía, es el género Entamoeba. La especie patógena es la Entamoeba histolítica, y hay especies no patógenas como la Entamoeba dispar, coli, harmani, ¿ya? Dispar, coli, harmani, como les decía. Laredo, Probaseki, pero estas son menos frecuentes, ¿no? Y coli es la comensal por excelencia. Lo importante aquí es la Entamoeba histolítica. Está también el género Endolimax de la familia Endamoebidae. Está la Endolimax nana, por ejemplo. Yodamoeba bushley también. Entonces a esta familia pertenecen varios géneros, ¿ya? Entonces, así. Ahora, la especie es la unidad biológica, ya que tiene características bioquímicas determinadas, similares. Bueno, a la infección se conoce como amebiasis. El término correcto tendría que ser como es entamoeba, entamoebidasis o osis, terminación osis que indica patología o enfermedad, pero se conoce como hace muchísimos años ya el término de amebiasis, ¿ya? Entonces nos quedamos con ese término. Entonces, la amebiasis, la infección producida por este protozoo Entamoeba histolítica, este parásito es una especie que parasita el, la, la mucosa del intestino, principalmente el intestino grueso, ¿ya? Entonces puede vivir como comensal, pero eso tiene que ser cuando no se reproduzca, cuando el sistema de defensa esté muy bien instaurado en la persona, pero generalmente es el patógeno por excelencia, ¿ya? Entonces puede invadir la mucosa del intestino porque es capaz de producir su mecanismo de acción, que ustedes
me imagino que ya han estudiado, el mecanismo de acción es bioquímico, que quiere decir que produce enzimas catalíticas y también proteínas de citoadherencia. Entonces, a través de este mecanismo es que puede penetrar de la mucosa del intestino grueso e inclusive perforar muchas cosas, formando, cuando ingresa, y forma las úlceras en botón de camisa, que ahora les explico cómo es. Entonces, ya saben, puede vivir como comensal, puede invadir la mucosa del intestino, produciendo las ulceraciones, estas úlceras en botón de camisa, y puede inclusive tener localizaciones extraintestinales, ¿no? Aparte del intestino, puede localizarse produciendo abscesos hepáticos, que es extraintestinal, e inclusive se ha visto casos muy raros, pero de enfermedad cerebral por entamoeba histolítica. Es lo menos frecuente, pero puede darse, ¿ya? O se ha dado caso. Bueno, la historia de la leña, chicos. Ustedes, vamos a otra parte ya sobre esa leña, la parte de características de especie Entamoeba histolítica. Para empezar, como les decía, esta familia Endamoebidae presenta varios géneros, les decía, ¿no? El género Entamoeba, el género Dientamoeba, el género Yodamoeba y el género Endolimax, ¿ya? Ahora, aparte el género Entamoeba, ¿ya? Aparte tiene varias especies. Dijimos, ¿qué especie? Especie Entamoeba histolítica, que es la especie patógena, Entamoeba dispar, Entamoeba coli, Entamoeba mani, Laredo, Probacesti. Vamos a ver las características nucleares vamos a tocar el núcleo. Esto de acá no me está, la imagen que están viendo no está haciendo la representación completa del parásito. Solo estamos viendo la parte del núcleo, ya solo el núcleo. Es como si le hiciéramos un zoom a la imagen y solo estuviéramos viendo el núcleo. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, les dije que solamente estamos viendo el núcleo, ¿ya? Ok, ahora, el núcleo del género Entamoeba tiene las siguientes características. Primero, tiene una membrana nuclear. Mire, los cuatro tienen membrana nuclear. Estamos hablando del núcleo, ¿ya? Membrana nuclear, membrana nuclear. Pero en el género Entamoeba, la membrana nuclear o cerca de la membrana nuclear está la cromatina, ¿ya? La cromatina. Esa cromatina está distribuida de forma uniforme. Miren, no sé si se puede ver, bien uniforme alrededor de la membrana nuclear. Entonces, la cromatina tiene de forma uniforme. ¿Alrededor de dónde? De la membrana nuclear. Y prácticamente en el centro se encuentra el nucleolo o cariosoma. Entonces, todo este es el núcleo. El núcleo tiene membrana nuclear, cromatina y tiene nucleolo. La cromatina en el género Entamoeba está alrededor de la membrana nuclear. Generalmente es pequeña, ¿ya? Mire, chiquitito. Muy bien. En cambio, los otros géneros, en el caso del Yodamoeba, fíjense, tiene la membrana nuclear, pero la cromatina no está alrededor de la membrana nuclear, está aquí. Se ve como una masa más grande, ¿ya? En el Endolimax, que es Endolimax nana, fíjense, igual, la cromatina no está alrededor de la membrana nuclear, sino también está en en una estructura más grande, ¿ya? Más o menos, esta como la ven en forma estrellada, ¿no? ¿Ya?
Y en el género Dientamoeba es como si estuviera así muy, casi similar, fíjense, a lóbulos, ¿no? Como que si estuviera tetralobulada, la cromatina, ¿ya? En cambio, en el Entamoeba está alrededor de la membrana nuclear. Entonces hay dos especies, esa es la característica morfológica de los diferentes géneros de la familia Entamoebidae. Ahora, entre la especie patógena, que es histolítica, de la especie no patógena, que es la Entamoeba coli, ¿por qué no ponemos dispar? Porque dijimos que morfológicamente eran idénticas, solo se diferenciaban en su capacidad de que una podía ser patógena porque podía penetrar la mucosa del intestino, en cambio la dispar no. Es una diferencia bioquímica, ya no morfológica. Entonces, con la comensal, que no es patógena, ¿cuál es la diferencia? A ver, miren estos dos y estamos hablando nuevamente del núcleo, solo del núcleo. Y me dicen, a ver, ¿quién me puede decir la diferencia? ¿Quién se anima a decirme, a describirme la diferencia de lo que está viendo? A ver, ¿una persona? Cualquiera, cualquiera. De la Entamoeba coli no es tan uniforme la Ya, cromatina la y cromatina, ya, el rizoma no es tan central. muy bien. Así es, ¿no? Entonces, la entamoeba histolítica tiene su cromatina alrededor de la membrana nuclear, pero esta es uniforme, todos del mismo tamaño. Y el nucleolo es central. En cambio, la entamoeba coli también tiene su cromatina alrededor de la membrana nuclear, pero no es uniforme. Miren, uno grande, otro más chico y así, ¿no? No es uniforme. Y el nucleolo está más hacia la periferia, no está en la parte central. Ese es el núcleo. Ahora vamos a ver la característica, ¿ya? Completa. La entamoeba histolítica tiene 3 formas de vida, etapas de vida. Nosotros tenemos varias etapas en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Alguien que me pueda decir las etapas de nuestra vida? Las que se acuerden, ¿ya? Cualquiera. ¿Cómo dijo, doctora? ¿Alguien me puede decir, para que comparemos con la entamoeba histolítica? Porque yo le digo que tiene 3 formas o etapas de vida. Entonces, para que comparemos con nosotros, ¿cuántas son nuestras etapas? ¿Alguien se acuerda? ¿Acaso somos adultos desde que Nacer, nacemos? crecer, ¿No ve? reproducirse y morir. No, etapas, mi amor de vida. ¿Acaso nacemos adultos? No, no, ¿ve? ¿Cuáles son nuestras etapas? Niñez, adolescencia, adultez y Ya, ya. Puede ser desde neonato, lactante, niñez, como dijo. Inclusive la subdividen, ¿no? Prepuber, puber, adulto o adulto joven, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Ya. Entonces, la entamoeba histolítica pasa por 3 etapas. La primera, ya la primera es la forma trofozoito. Entonces yo puedo decir forma parasitaria, etapas de vida, así, ¿ya? Puedo preguntar, indique la forma parasitaria que está produciendo el daño, indique la forma parasitaria que es infectante, ¿se entendió? Entonces son diferentes etapas. Hay 3, ¿ya? Los trofozoitos, los prequistes y los quistes. Los trofozoitos es la forma que tiene movimiento, que se mueve, se puede mover. En este caso, hay parásitos que no tienen movimiento y hay otros parásitos que tienen movimiento. Los que tienen movimiento pueden hacerlo a través de pseudópodo, pueden hacerlo a través de cilio, a través de flagelo, ¿ya? Y reciben nombre. Ustedes lo van a estudiar, lo voy a explicar la siguiente semana también, ¿ya? En este caso, entamoeba histolítica tiene movimiento a través de pseudópodo, ¿ok? Entonces, los trofozoitos también se conocen como la forma móvil o la forma vegetativa, la forma joven, si quieren decirlo así, ¿ya? Entonces,
¿Cuántas formas parasitarias tiene la entamoeba histolítica? ¿Cuántas les acabo de decir que tiene? 3. 3. ¿Cuáles son? Trofozoito, prequiste y quiste. Y quiste. Muy Entonces, el bien. trofozoito Trofozoito. ¿Ya? bueno, Sigue, Gallardo. el trofozoito es el que hace daño a los tejidos. El quiste es la forma infectante y el prequiste ya es cuando sale a través de la materia fecal, pero en realidad sería el quiste el que sale. Uh-huh. El prequiste es una forma intermedia antes del quiste y generalmente no lo solemos ver, casi no se ve, o sea, o si se ve, digamos, a veces nosotros lo pasamos desapercibido, ¿ya? ¿Está bien? Entonces lo que más vemos es trofozoitos o quistes, ¿está bien? Pero tenemos que decir lo que hay. Trofozoito, prequiste, quiste. Muy bien. Entonces, el trofozoito también se conoce como la forma vegetativa o la forma móvil, porque tiene el movimiento, tiene los pseudópodos. Ese movimiento es lento, ¿ya? Porque los pseudópodos, vamos a decir así, hay, en el trofozoito hay un citoplasma o endoplasma y un ectoplasma. El ectoplasma son los pseudópodos, que son prolongaciones, ¿ya? De la membrana celular, como que es fluido. Tiene menos organela o prácticamente es hialino y es lo que le da el movimiento y además le permite no solo el movimiento, sino le permite alimentarse, ¿ya? Al parásito, ¿ok? Bueno, entonces, el trofozoito, ¿ya? Más o menos mide entre 20 a 40 micras, esa es en cuanto a su dimensión. No tiene una forma determinada, ya no tiene forma, el trofozoito. Porque si tiene movimiento y se desplaza hacia la derecha, pues tiene una forma, si va a la izquierda, o sea, no tiene una forma determinada. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto mide? De 20 a 40 micras. ¿Tiene forma? No, no tiene una forma determinada. ¿Tiene movimiento? Sí, y ese movimiento es progresivo a través de los pseudópodos. ¿Ya? ¿Y qué les dije? Que los pseudópodos eran prolongaciones de la membrana del citoplasma, del ectoplasma, ¿ya? Un ectoplasma hialino. Ok. El trofozoito solo tiene un núcleo. El trofozoito tiene un núcleo. Y ya les dije la característica. Ese núcleo tiene cromatina alrededor de la membrana nuclear uniforme y un nucleolo central. Esa es la característica del núcleo del trofozoito. ¿Ya? Entonces, bueno, acá ya está, ¿no? Gránulos finos, generalmente bien distribuidos de tamaño uniforme, que acabo de decir. El nucleolo era central, ¿no? Localizado en el centro del núcleo. La apariencia del citoplasma, el endoplasma presenta granulaciones e inclusiones citoplasmáticas. En cambio, el ectoplasma es más hialino, no tiene esto. Mostrándole tal vez, un ratito, eso después. Miren acá. Este es el trofozoito, fíjense, ¿ya? El trofozoito, esto de acá que ven, son los pseudópodos, esto viene a ser el ectoplasma, que es más hialino, ¿ya? No tiene, miren, granulación, por eso se dice hialino. En cambio, el citoplasma, esto que está dentro, tiene las organelas citoplasmáticas. Cuando hablamos de organelas citoplasmáticas, están las mitocondrias, retículo endoplásmico, liso, rugoso, etcétera, etcétera. Y también tiene inclusiones citoplasmáticas, aquí, ¿ya? Entre esas pueden ser vesículas que pueden contener glucógeno, pueden, como les dije, a través de estos pseudópodos pueden englobar los glóbulos rojos, pueden haber glóbulos rojos en el interior también, ¿ya? Y presenta el núcleo. Como les decía, el núcleo tiene la característica, esto que estamos viendo es el núcleo de la membrana, tiene la característica que tiene una membrana nuclear, alrededor de la membrana nuclear, la cromatina, que está de forma uniforme, ¿ya? Y el nucleolo en la parte central.
¿Cuánto mide? Aproximadamente de 20 a 40 micras. ¿Tiene forma definida? No, no tiene forma definida. Entonces ya hemos hablado todo del trofozoito. La otra forma es el quiste. El prequiste puede tener entre 2, 1 inclusive, núcleo, pero lo máximo que contiene es 4, ¿no? El quiste, que es la forma de resistencia. Entonces, cuando el medio le es adverso, este trofozoito lo que hace es crear una membrana alrededor, se vuelve más pequeño, es como que se contraiga en el interior y forma una membrana alrededor, una membrana. Bien aquí, ¿ya? Y eso le sirve de protección, ¿ya? Porque mire, disminuye su tamaño. De medir de 20 a 40 micras, de 10 a 18, ¿ya? Solamente que se puede reproducir y a lo máximo llega hasta 4 núcleos, el quiste. Entonces presenta una membrana quística bien delimitada porque es bien redondeado. El quiste de entamoeba histolítica es bien redondeado. Más pequeño, casi la mitad, o la mitad del trofozoito, y puede tener hasta 4 núcleos. Puede presentar vacuolas y también cuerpos cromatoidales. Los cuerpos cromatoidales no son más que, aquí hay almacenamiento de glucógeno. Como este no se alimenta, este se alimenta a través de, este de acá, se va a alimentar a través de, de, de un tipo de alimentación muy similar a la fagocitosis, ¿ya? Muy similar, ¿ya? Ok. En cambio, los quistes no. Entonces, esto a través de su pseudópodo, si aquí estuviera la partícula, se mueve, se mueve, se mueve, se va moviendo lentamente y engloba esa partícula y la internaliza, se alimenta. En cambio, el quiste no se alimenta. Ya, tiene su contenido acá, su reserva, y va a vivir el tiempo que vaya a durar ese alimento en el interior. ¿Okay? Porque tiene válvulas digestivas también, ¿ya? Entonces es un tipo de fagocitosis, ¿no? Similar. Aquí le vamos a ir dando el nombre, ¿ya? ¿Ok? Mire, entonces, ¿qué dijimos? No tiene, fíjense que se ve diferente, no es igual, pero no tiene forma definida. Entonces, ¿cuánto mide? Este es el trofozoito y este es el quiste, ¿sí? El trofozoito mide de 20 a 40 micras, no tiene forma definida y presenta lo siguiente. Presenta un ectoplasma que es hialino, presenta pseudópodo, presenta un endoplasma que es granulado, con granulaciones, y presenta las organelas citoplasmáticas y presenta inclusiones, ¿ya? Entre eso puede tener cuerpos cromatoidales, etcétera, etcétera. Pero además presenta un solo núcleo. Y el núcleo tiene cromatina alrededor de la membrana nuclear distribuida de forma uniforme y un nucleolo central. ¿Ok? Bueno. El quiste, que es la forma de resistencia, presenta, mide de 10 a 18 micras, este sí ya tiene forma, una forma redondeada. Presenta hasta 4 núcleos y presenta los cuerpos cromatoidales. Igual los 4 núcleos tienen la misma característica. Tiene membrana nuclear la membrana nuclear y alrededor de esta membrana nuclear cromatina distribuida de forma uniforme y un nucleolo y los nucleolos centrales. Y los cuerpos cromatoidales que tienen glucógeno de reserva. Entonces, si nosotros aumentáramos a un núcleo y lo sacamos para acá, un núcleo, entonces vemos, ¿no? Membrana nuclear, cromatina distribuida alrededor de forma uniforme y nucleolo central. Esa es la característica. No hay donde, ya les dije todo, ¿ya? Y hemos repasado 2 veces, de aquí y acá.
Ahora, aquí no me está mostrando, pero ya les dije yo que si se produce mucha diarrea al inicio abundante, mucosanguinolenta, al final solo puede haber moco y sangre. Entonces, ¿qué puede fagocitar o qué puede englobar? ¿Qué partículas puede englobar la entamoeba histolítica? ¿O qué estructura puede contener? Los eritrocitos. Glóbulos rojos, ¿ya? Glóbulos rojos. Que acá no se ve, pero ya en las próximas diapositivas. Entonces, en esta imagen hay las diferencias entre las diferentes especies, mire, y género. Este es el género Entamoeba, la especie patógena histolítica. Este es el género Entamoeba, la especie no patógena o comensal coli, más grande el quiste, le duplica el tamaño. Este es Endolimax nana, trofozoito quiste, más chiquitito. ¿Ya? Este es Iodamoeba bushley. ¿Cómo me doy cuenta? Porque Iodamoeba tiene una vacuola grande que se puede teñir con el yodo de Lugol. ¿Ya? Iodamoeba, grande. Este es el, a ver, Endolimax, Iodamoeba, Dientamoeba, ¿ya? Dientamoeba fragilis y gingivalis, que pueden encontrar en la boca. Eso, ¿ya? Aquí un acercamiento, esto es en esta diapositiva se ve la imagen en un microscopio electrónico de barrido, entonces se puede apreciar mejor. Y estas salientes de aquí, miren, aquí, eso vienen a ser estas de acá, los pseudópodos. ¿Ya? Y la parte, miren así, con más rugosidad, es la parte del endoplasma. Ahí se encuentran las organelas citoplasmáticas. Aquí miren un trofozoito que me está mostrando. Esta parte, se puede ver, ¿no es? La parte más rugosa y esto se ve más hialino, ¿sí? Entonces este sería ectoplasma, el pseudópodo, endoplasma. En esta diapositiva no se aprecia bien el núcleo, y el núcleo generalmente, como los trofozoitos se observan con solución fisiológica y la solución fisiológica es incolora, no tiñe el núcleo, entonces muchas veces no se ve, ¿ya? Pero sí aquí se puede apreciar el glóbulo rojo, ¿miren? Se ve, ¿ya? Ok. Aquí otro, miren. Por eso le decía, no tiene forma definida. Miren, aquí aparece un caballito de mar y aquí parece como si fuera una raqueta o algo así. El ectoplasma, endoplasma, y solo se ve glóbulos rojos en el interior. El núcleo no se puede apreciar, no es que no haya, no se aprecia porque el examen directo para observar trofozoitos, porque le da viabilidad y movimiento, es la solución fisiológica, entonces no tiñe, es incolora. ¿Ya? Entonces se ve sí glóbulo rojo, trofozoito de entamoeba histolítica. Aquí miren, lleningo. Entonces seguramente esta imagen es de un moco fecal, porque en el moco fecal la muestra es mucus, moco, porque hay diarrea y disentería, una mediasis aguda, es un cuadro, como su nombre dice, agudo, donde hay moco y sangre nada más. Disentería es diarrea con sangre, ¿ya? Y aquí miren, lleningo, de glóbulo rojo, trofozoito. Este es con tinción, hematoxilina férrica, y ahí así se puede apreciar el núcleo del trofozoito. No se utiliza esta tinción de rutina. En investigación sí, pero de forma rutinaria no. Y aquí vemos las tres diferentes. Trofozoito, esto es esquematizado, ¿sí, no? ¿Qué sería este? No tiene 4 núcleos. Tiene bastantes cuerpos cromatoidales, pero solo tiene 2. El prequiste.
Prequiste. ¿Y este de acá? El quiste. Muy bien. Ahora, veamos, nuevamente recapitulemos. Aquí observamos el ectoplasma, pseudópodo, endoplasma, que es rugoso, este es hialino, es rugoso. Los cuerpos de inclusión, ¿ya? O vacuolas también, el núcleo, cromatina alrededor de la membrana nuclear y nucleolo central. Prequiste, hay vacuola, que se puede ver los cuerpos cromatoidales, también tiene dos núcleos, nucleolo central. Y a ver aquí, jóvenes, se me va a cortar, tengo un minuto, se me corta, esperamos 9 minutos y volvemos a entrar, por favor, ¿ya? Yo les vuelvo a pasar el link, ¿ok? Bueno, entonces, y aquí en el quiste observamos que se puede apreciar hasta 4 núcleos. Sí pueden tener estos cuerpos cromatoidales o cuerpos de inclusión, que les dije que estaban llenos de glucógeno, que les servía de alimentación, ¿ya? En esta diapositiva o en esta imagen no se ve, ¿ya? Bueno, aquí miren, fíjense, hay que mover, cuando uno está enfocando, se debe de mover el tornillo micrométrico bien, a ver, para que se puedan apreciar. Aparentemente se ve, miren, ahí un núcleo, ahí aparecen dos y ahí aparece un cuarto, ¿no? Entonces hay que ir mirando, mirando, porque a veces no se ven nítidamente, pero en esa se puede notar que sí tiene 4 núcleos, ¿no? Quiste, ¿ok? Aquí sobresale bastante la membrana quística. Se ve
caso es el quiste. Cuando decimos forma infectante, ¿ya? Nos referimos a, no es la forma en que produce el daño, sino es la forma que puede permanecer viable en el medio externo, ¿ya? Eso. Y se puede pasar a través, en este caso, de alimento, a través de agua, a través de la mano que ha contaminado tal vez el agua o tal vez, no sé, la materia fecal, pero la puerta de entrada es la boca y la forma infectante es el quiste, ¿ya? Como el quiste puede vivir mucho tiempo en el medio externo, si hay agua, el agua principal, ¿ya? O un suelo húmedo, ¿ya? Entonces, y esa es la que se pasa desde el reservorio, que puede ser el agua, puede ser el suelo, puede ser inclusive una persona, ¿no? ¿Sí? Hasta el huésped susceptible, un huésped portador a un huésped susceptible, ¿ok? Bueno, entonces, iniciamos con la puerta de entrada, que es la boca. Si ustedes ven aquí en la imagen, en la imagen, tenemos en el punto 1 una característica de la persona. A ver, ¿cómo la ven? ¿Quién me dice? ¿Qué parece la persona? Una persona de escasos recursos, Ya podría ser, pero más que de escasos recursos, ¿cómo le ven? Está sucia. Con mala higiene. Pareciera, ¿no? Mala higiene, se está agarrando, fíjense, dónde se ve, ¿no? Como que si estuviera limpiándose en la ropa, se ve como que tuviera mala higiene, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ya. ¿Ven ustedes artrópodos por ahí? En el alimento, está agarrando la mano, los alimentos directamente con las manos, tal vez no se ha lavado después de fecar, ¿no? Y está tocando los alimentos. Las moscas son vectores mecánicos. Pueden trasladar en sus patitas los quistes de entamoeba histolítica, ¿no? Asentarse en materia fecal, porque el primer mecanismo de transmisión de la enfermedad es la contaminación fecal. Persona que no defeque en una letrina, sino que defeque a la intemperie, en el suelo, en la tierra, ¿no? Las moscas se posan en la materia fecal y si esa materia fecal tiene quistes de entamoeba histolítica, dijimos, los quistes permanecen viables, los trofozoitos mueren en el medio externo. Entonces, esos artrópodos o esta mosca se posa en la materia fecal y arrastra en sus patitas los quistes y contaminan el alimento. O pueden ser, miren, como en este caso, puede ser también las manos, el agua, verduras sin lavar o alimentos donde las moscas se hubieran posado, ¿no? Primero en la materia fecal y arrastran en sus patitas y contaminan el alimento. Entonces la puerta de entrada de la forma infectante que es el quiste, vuelvo a recalcar, es la boca, ¿ya? A través de agua, verdura, alimentos, etc. ¿Ya? Todo que esté contaminado con quiste. Entonces, la persona se alimenta, el primer bocado mastica y pasa al estómago. El estómago produce jugo gástrico. ¿Ya? El jugo gástrico nos sirve como mecanismo de defensa, pero a su vez lo que hace es, ¿ya? Debilitar esa membrana quística. Entonces, debilita la membrana quística y cae, ¿ya? El jugo cae, el metaquiste se llama, cae ya hacia el intestino. Entonces, no se olviden que ese quiste, ¿cuántos núcleos tenía? 4. Cuatro, muy bien. Entonces, el metaquiste, no se olvide que tiene 4 núcleos. Y va del intestino, cae el intestino delgado, luego se va al intestino grueso. Aquí hay una reproducción del intestino delgado y por división binaria se divide. Entonces se va a dividir, ¿ya? En trofozoitos. ¿Ya? De uno salen 4. ¿Y cae a dónde? ¿Cuál es su lugar donde se localiza? Donde le gusta vivir. ¿Intestino delgado o intestino grueso?
Intestino Intestino grueso. Ya. Intestino grueso, ¿ya? Ahí puede formar, dijimos, hasta úlcera en botón de camisa, pasar la mucosa, submucosa, muscular y mucosa, inclusive la serosa y producir hasta perforación, o sea, podría hasta producir perforación, ¿está bien? Entonces, fíjense, hay varias etapas, ¿ya? Entonces, ingresó por la boca, ¿sí? Llegó al estómago, el jugo gástrico del estómago debilitó la membrana quística y sale el metaquiste, que tiene 4 núcleos. Y luego se libera los trofozoides. Después va al lugar de localización, al lugar que sitio predilecto de la entamoeba histolítica, que es intestino grueso, y aquí empieza a ver la reproducción por división binaria. De una célula se divide en dos. Entonces, la reproducción es rápida. Ahora, si el medio le es favorable, sigue reproduciéndose y sigue formando trofozoides. ¿Sí? Si la persona por algún motivo no está bien instaurada sus defensas, entonces puede vencer el trofozoito al mecanismo de defensa de la persona y puede producir daño. ¿Está bien? Si el medio le es adverso, o sea que no pueda producir, ¿qué pasa con el trofozoito? ¿En qué se convierte? Porque se puede liberar en la materia fecal trofozoito, pero ¿qué se libera también? Quistes, muy bien. El quiste es la forma de resistencia, la forma que puede sobrevivir en el medio externo. Aquí, miren, ¿se ve? Pueden caer, pueden salir. Si va al suelo húmedo o a agua, ideal para que sobreviva. ¿No ve? El quiste. No se deseca y puede estar un buen tiempo, meses, años, ¿ya? Entonces, el quiste la forma de resistencia. ¿Qué pasa si sale trofozoito en la materia fecal al medio externo? ¿Qué sucede con el trofozoito? Vive, muere, ¿qué pasa? Se muere. Sí, se muere. Muere, ¿no? Entonces la forma de resistencia, la forma infectante es el quiste. El trofozoito es la forma de movimiento, pero es la forma que produce el daño, el trofozoito. ¿Por qué? Dijimos, puede producir enzimas y proteínas que le permiten adherirse a la mucosa, penetrar la mucosa del intestino grueso. ¿Ok? Ahora vamos a ver la patogenia, la patología y las manifestaciones clínicas. ¿Ya? Entonces, contamina agua, contamina ya sean los quistes, la forma de resistencia, o puede contaminar inclusive sembradíos de verdura, fruta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, si la reproducción es rápida, el mecanismo de defensa no puede contrarrestar el ataque de los trofozoitos, entonces puede haber patología. Y aquí me está mostrando que puede haber, miren, aquí ¿qué se nota? ¿Qué notan ustedes? ¿Qué se puede apreciar por la imagen? Que tiene su Hinchazón mano abdominal. hinchada. Eso, ¿no? El dolor es en forma de retorcijón. Aparece, desaparece. Aparece, desaparece. ¿Ya? El dolor. Entonces, tipo cólico en forma de retorcijón. Hay diarrea, pujo, tenemos, flatulencia y dolor abdominal en forma de retorcijón. Si es un niño pequeño que además de que esté desnutrido, entonces puede además estar acompañado con hipotonía del esfínter. ¿Ya? Ok. Entonces, preguntas que tengan con respecto al ciclo. ¿Qué dudas tienen? ¿Nadie? ¿Nada? Ujú.
Ok, ya. Aquí como parte complementaria, ¿ya? Vuelvo a recalcar, es lo mismo. ¿Se acuerdan que dijimos que la puerta de entrada era la boca, ¿no? Vía oral, ingresa vía oral. Entonces, ¿cuál es la forma infectante? Y está. Los quistes. Ya. ¿Dónde se empieza a ver el debilitamiento de esta membrana quística? ¿Dónde hay? En el estómago. En el jugo En el gástrico. estómago, ¿no? El jugo gástrico debilita esa membrana quística y el desenquistamiento, ¿dónde ocurre? En el intestino Grueso. delgado, intestino delgado. ¿Qué sale? ¿Qué se llama este? Lo que Trofos- sale, ajá, es que esto era el quiste, el Metaquista. quiste, no se olvide que tiene 4 núcleos. Y por división binaria se reproduce miren de acá, doble, 8, ¿no es? 8 trofozoides. Y de ahí, ¿dónde va y se localiza los trofozoitos? ¿Cuál es su lugar? ¿Dónde predilección? ¿Qué lugar le gusta? No, grueso. ¿Dónde coloniza? ¿Dónde? Intestino. Intestino grueso. Por división binaria o fisión binaria, entonces se divide. De una célula se divide en dos. ¿Ok? Ahora, si el medio le es adverso, ¿qué pasa con ese trofozoito? Se muere. Empieza a enquistarse, forma una membrana quística para protegerse. ¿Sí? Entonces se enquista. Ya. Entonces, en la materia fecal o en la diarrea, en caso de que haya una mebiasis aguda, entonces salen trofozoitos y quistes. Los trofozoitos son lábiles, los trofozoitos, o pueden vivir en el medio externo. No. No viven en el No, medio no pueden vivir. externo. No viven. Entonces se destruyen en el medio externo, afuera, ¿ya? Y los quistes Eso sí sobreviven. Son su forma de sobreviven. resistencia. Muy bien, y forman la forma de resistencia. Entonces, ¿cuál es la forma infectada? Quiste. El quiste. El trofozoide. Los quistes de entamoeba histolítica. No, el trofozoito no es forma infectada, ¿ya? Es el quiste. ¿Se entendió? Sí, doctora. Muy bien, perfecto. ¿Dudas? Ya, sigamos. Antes de que termine, por favor, no se van a olvidar de colocar la palabra presente en el chat, ¿ya? Antes que termine la clase, no ahorita, ¿ya? Solamente la palabra presente, porque me imagino que ya está bien su perfil, ¿eh? Solo la palabra presente. Y les encargo ay, no me acuerdo el nombre, pero es un joven del grupo B que me ayuda con la lista y, y la niña del grupo C que colocó mal su nombre en la lista, su nombre, por favor le encargo, ¿ya? Tienen que tomar en cuenta solo los que tienen la cámara encendida. A ver, recapitulemos otra vez el ciclo de vida, ¿ya? Por favor, permítanme. Ya. No hay dudas, ¿no? Entonces continúo. En cuanto a la patogenia, hay muchas personas que pueden tener en la materia fecal, ¿ya? Pueden presentar ya sean quistes, poca cantidad de trofozoides. No es común observar una persona que tenga abundantes trofozoitos y no tenga sintomatología, ¿ya? No es común. Lo común es que se observen quistes de entamoeba histolítica y no tenga signos ni síntomas clínicos, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Pero puede haber que haya escasos trofozoitos y no presente clínica. O en vez de observar, como dijimos, que morfológicamente no se diferencia la entamoeba histolítica de la entamoeba dispar, tal vez observen dispar y no entamoeba histolítica, ¿ya? Y entonces en el informe le den como histolítica. También puede darse el caso. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso, ¿ya? Entonces, bueno, puede ser entonces que se observen
formas de entamoeba histolítica, ¿ya? Le encargo, por favor, ¿quién está con su micrófono abierto? Ah, ya, ok. ¿Ya? Entonces, pero siempre depende de dos factores. Uno, como es un patógeno, ya, es un patógeno y dependemos de la virulencia de este patógeno, de la entamoeba histolítica, pero para que haya enfermedad depende del huésped, de los mecanismos de defensa del huésped. Entonces, para que se presente la enfermedad va a depender de qué? De la interacción entre la virulencia del parásito. No se olviden que virulencia es el grado de patogenicidad que tiene un parásito. Y tiene patogenicidad, ¿por qué? Porque es capaz de producir, nuevamente recalco, enzimas y proteínas de citoadherencia. Enzimas líticas que degradan, destruyen tejido del huésped, pero también que le permite adherirse a la mucosa del intestino. Esa es la clave. Primero que se adhiere y después ya pueda penetrar. Entonces, depende de eso, de la interacción interacción entre la virulencia del parásito y las defensas del huésped. Y el huésped puede poner desde defensas naturales, el jugo gástrico es una defensa, la barrera, el mucus es otra defensa, o inmunidad celular u humoral. ¿Ok? Bueno, entonces, para que la entamoeba histolítica pueda producir ulceraciones en el colon, esta se desarrolla en 4 etapas. Entonces, lo que hay que cuidar de la fase aguda no es solamente que se produzca el cuadro disentérico, o sea, diarrea con sangre, sino de que no haya estas úlceras en botón de camisa, que me puedan agravar más. ¿Ya? Ok. Entonces, se pueden en 4 etapas. Primero, la invasión a la mucosa. ¿A través de qué? Primero, que el parásito pueda adherirse a la mucosa del intestino. ¿Cómo se va a adherir a la mucosa del intestino? Si hay por ejemplo, que haya pérdida del mucus que está bañando y protegiendo a su vez la capa de la mucosa, la superficie de la mucosa del intestino, ¿ya? Entonces, si no hay mucus, porque se elimina, entonces el trofosodito puede pegarse a la mucosa del intestino. Entonces, sí, porque produce proteína de citoadherencia. Entonces, ahí, ¿no? Invasión a la mucosa. Segundo, los factores, aparte de la proteína de citoadherencia denominada lectina, puede producir otras enzimas, ¿no? Elastasa, colagenasa, hialuronidasa, o sea, otras que le permitan destruir, una vez ya penetró, destruir tejido. Poner entonces a la mano otras más, aparte de la proteína de citoadherencia o lectina. Entonces, puede invadir, puede tener los factores de virulencia, pero va a depender de la resistencia del huésped. Si está bien instaurada su defensa, entonces podría contrarrestar. Otro factor también, bueno, más adelantito ahorita lo vemos, cuando le vaya explicando etapa por etapa les anoto. No se olviden que nuestras células de defensa, por ejemplo, en el caso de los neutrófilos o conocidos como microfagocitos, tienen al interior granulaciones que pueden ser líticas para la célula, pero a veces no daña solamente al agente extraño, sino a la propia célula, al propio tejido. Entonces eso hay que tomar en cuenta también, ¿ya? Y bueno, por último, si la resistencia del huésped no ha podido contrarrestar el ataque del trofozoito, se forman las úlceras. ¿Ya? Ok, veamos. Entonces, etapa por etapa. ¿Qué les dije? Imaginémonos el intestino grueso, ¿ya? La mucosa del intestino tiene células cilíndricas que tienen microvellosidades. Y además, estas células y las glándulas que presenta forman un muco, una sustancia que los recubre. ¿Para qué está esta sustancia o este muco? Para proteger la mucosa del intestino, ¿no es? Entonces, si el trofozoito viene a la luz o lumen del intestino grueso, si ese muco está bueno, entonces, además hay líquido y agua, ¿ya? Ahí. Entonces, el trofozoito no puede penetrar la mucosa del intestino porque tiene ese muco,
¿ya? Pero ¿qué sucede cuando no hay ese muco? Entonces, ese trofozoito puede ponerse ya en contacto con las células de la mucosa del colon. ¿A través de qué? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Dígame, Alejandro, que levantó la mano, ¿sí? Dígame. Ahí, ¿cómo está? Buenas noches. Era más antes la pregunta, pero igual se la hago. En este caso, este patógeno solamente depende de que la mucosa haya disminuido, o puede también influenciar la parte de la carga de virulencia que sea alta, por más que la persona tenga un sistema inmune estable, digamos. Sí, sí, depende también de la cantidad, sí o sí, depende. ¿Ya? Sí depende. Sí Ah, ya. depende y depende también de no. Mire, nuestros neutrófilos pueden venir y atacar, pero no solo atacan a los trofozoitos, también atacan a las células mucosas. No es cierto que los epitelios están formados por células que son iguales y que cumplen una misma función, en este caso las células epiteliales de la mucosa del intestino, y están unidas, ¿no es? Por puentes intercelulares, en desmosoma, en midesmosoma, en hendiduras, etcétera, etcétera, ¿no es? Entonces pueden destruir esos puentes y penetrar, ¿se entendió? Entonces depende de varios factores. Así es. Y ya, Muy bien. gracias, doctor. Okay. Entonces, ¿cuál es la proteína de citoadherencia que le permite invadir la mucosa? La lectina. ¿Ya? Y esa lectina a su vez destruye los neutrófilos. Y esos neutrófilos liberan enzimas. Y esas enzimas lo que hacen es producir lice en la membrana celular del colon. Lo que les decía, ¿no es? Porque los neutrófilos lo que tienen son granulaciones azurófilas, pero son enzimas líticas. Entonces, ¿que pueden destruir a trofozoitos? Sí pueden destruir. Y pueden destruir a los puentes también. O al revés, esa proteína también puede destruir a los neutrófilos. ¿Ya? Entonces, para que invade la mucosa, ¿cuál es el mecanismo de acción de este parásito? Vuelvo a recalcar. Ya han estudiado, por eso le estoy preguntando. Bioquímico, porque está produciendo sustancias químicas, en este caso proteína y enzima. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la clave para que el parásito produzca úlcera? Lo primero, lo más importante, ¿cuál es la clave? La proteína de citoadherencia. ¿Qué se llama esta proteína de citoadherencia? Ahí está, ahí dice, La grande, lectina. la lectina, no se olvide, ya la lectina. Ya. ¿Se unió? Ya se unió la mucosa y ya puede penetrar la mucosa. Ya hubo un espacio para que penetre. ¿Ya? Entonces, ¿qué más hace el parásito? Pone en marcha otro mecanismo, es bioquímico, pero otra proteína, aparte de esta proteína de citoadherencia o la enzima o la proteína lectina, pone en marcha otras proteínas o enzimas denominadas enzimas proteínas. ¿Ya? Que destruye, ahí me está indicando que si es proteinasa, quiere decir que degrada todo esto. La elastina es proteína. El colágeno, proteína. ¿Ya? Entonces puede degradar estas enzimas, estas proteinasas, la elastina, el colágeno, la matriz extracelular. ¿Dónde estamos ya? Si esto degrada elastina, colágeno y matriz extracelular, ¿dónde estamos? ¿En qué lugar del huésped estamos? Colon. Ya yo sé que es colon, pero específicamente, ¿qué? Vayan a psicología. Intestino grueso. Mucosa. En la mucosa intestinal. Y la mucosa era la lectina. ¿Esto qué es? La Ay. submucosa. Submucosa. Entonces, penetra por un lugar, digamos que esta sea la mucosa, ¿ya? ¿Está bien? Esta que sea la submucosa. Penetra por un lugar, hace un orificio pequeñito, por eso dice en botón de camisa. Ingresa y se extiende en la submucosa. Entonces, ¿cómo se degrada esta matriz extracelular? A través de estas enzimas denominadas proteínas.
colagenasa, elastinasa, etc. ¿Ya? ¿Ok? Pero no se queda ahí. Puede la muscular es mucosa destruirla y podría la serosa y entonces ya va y puede producir hasta peritonitis, cuadros de peritonitis. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? No es lo frecuente, jóvenes y señoritas. ¿Ya? No es lo frecuente, pero puede darse. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿qué hace el organismo para defenderse ante el ataque del trofozoito? Para impedir la invasión. Primero, puede ser pone en marcha la inmunidad humoral, natural, ¿ya? Que va dirigida al bloqueo, destrucción de ¿qué? ¿Cuál es, dijimos, la que le permitía adherirse? La lectina. Lectina. Entonces, ¿gracias a qué? A hidrolasas pancreáticas o hidrolasas bacterianas. Esto ya es poniendo en marcha la parte química, pero también si hay mucus, como les dije, puede ser que no la lectina se vaya al mucus y ya no vaya a la mucosa. El mucus que estaría por acá y ya no vaya a la mucosa. También, ya eso ayuda. Lo que dice aquí, ¿no? La galactosa de la luz intestinal, el mucus es rico en galactosa, ¿ya? Se permite que se adhieran los trofosoditos y no penetren las células. La producción de hidrolasas pancreáticas y bacterianas y la producción de inmunoglobulina secretoria, que también actúa. Todo va dirigido ¿a quién? A la lectina. Eso, porque la clave es que la lectina para el parásito es que se adhiera a la mucosa. Lo que hay que evitar es eso. Primer punto. ¿Qué pasa si se adhirió? Puede ser que entonces vengan nuestras células de defensa, entre esas ¿sí? Otro, esta lectina ya puede destruir a nuestros neutrófilos y esas granulaciones azurófilas que tienen enzimas líticas también puedan destruir estos puentes intercelulares, ¿ya? O que la colagenasa del parásito, ¿ya? Puede hacer que también se destruyan estos puentes intercelulares. Entonces ahí ya nuestras células presentan autolisis y puede penetrar el trofozoito. Entonces pasan de la mucosa hacia la submucosa. ¿Ok? Y en la lucha pueden morir nuestras células y puede morir también trofozoito, ¿no? Entonces, ya si sobreviven estos trofozoitos, pues pueden seguir produciendo hialuronidasa, gelatinasa, colagenasa y destruir y extenderse lateralmente en la submucosa, produciendo así las úlceras en botón de camisa. Aquí es bien pequeñito, en la entrada, bien, y acá es la extensión en la submucosa, ¿ya? Y puede inclusive pasar la musculares mucosa de la serosa y producir esas perforaciones intestinales. Si hay perforación, entonces pueden penetrar el espacio del peritoneo y producir peritonitis inclusive. ¿Ok? No están muy buenos mi dibujo, pero he hecho lo que he podido para que ustedes me entiendan. ¿Ya? Bueno, hasta ahí, dudas que tengan, por favor. No sé si está claro. ¿Se entendió? ¿Me entendieron? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Bueno, asumo que me están entendiendo porque no me están diciendo nada. Si se apaga, si se nos corta, ahí vamos a quedar y vamos a continuar la siguiente semana, ¿ya? Pero no se olviden que ustedes tienen examen de generalidades todavía la siguiente semana y vamos a seguir avanzando en la noche. Cuando toque hacer esquemas de tratamiento, no se preocupen que eso yo les voy a enseñar en pizarra. Lo vamos a hacer conmigo, ¿ya? Y vamos a repasar.
¿Ok? Muy bien. Entonces, en cuanto a la inmunología, entonces dijimos el huésped para evitar que se formen estas ulceraciones o para evitar que se produzca el cuadro clínico, primero pone o echa de mano las defensas que no son inmunológicas o las barreras naturales que las llamamos, ¿ya? Entonces, entre esas tenemos el pH ácido del estómago, que si una persona se alimenta o con alimentos que estén contaminados con trofosoditos, se va a destruir. Lastimosamente, el quiste, si se debilita la membrana, solamente lo que produce es debilitamiento para que caiga el metaquiste, ¿no es? Otro es enzimas digestivas que también destruyen a los trofosoditos, no así a los quistes. La flora bacteriana intestinal que compite con la entamoeba histolítica. La capa de moco que cubre la mucosa, esta es importante, ¿no? Porque además de contener galactosa, contiene mucina que impide la adherencia de los trofosoditos, ¿ya? La resistencia, y en cuanto a la inmunidad celular, está principalmente por neutrófilos, ¿ya? Bueno, no existe total resistencia adquirida. ¿Qué significa? Si una persona ha tenido una forma grave de esta parasitosis, generalmente puede ser que no presente, ¿no? Pero en la mayoría, pero puede darse que sí. O sea, que quiere decir que el hecho de que usted ha tenido alguna vez amebiasis no significa que no va a tener nunca más. Si usted se vuelve a exponer a consumir alimentos contaminados con quistes en entamoeba histolítica, de seguro que va a tener nuevamente una infección. Entonces hay que cuidar lo que nosotros consumimos o con lo que nos alimentamos, porque el principal mecanismo de infección es la contaminación fecal. Y contaminación fecal no siempre es que veamos la materia fecal. En el agua no se ve, pero puede estar contaminada, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, en cuanto a la respuesta inmune del huésped, dijimos celular, está dada principalmente por neutrófilos, y humoral, inmunoglobulina secretoria, que también va sobre todo para destruir la lectina o proteína de citoadherencia. Y en las infecciones agudas hay un aumento de inmunoglobulina M, infecciones crónicas y aumento de la inmunoglobulina G. Sí, Bill Matthews. Buenas noches, doctora. Va a disculpar que la interrumpa. ¿Será que esas diapositivas que está pasando no las puede pasar al grupo de WhatsApp para entender mejor el tema, por favor? Sí, se las voy a pasar después de que termine el avance, se lo paso. Muchas ¿Ya? gracias. Ya. Bueno. Eh, inclusive se han detectado estos anticuerpos IgG, ya les dije, IgA secretorio, ¿no es? IgM se aumenta en infecciones agudas, IgG en infecciones crónicas. Se han visto, hay que tomar en cuenta que estos anticuerpos pueden estar elevados por mucho tiempo. O sea, ya pasó el cuadro clínico, ya se mejoró el paciente, pero pueden ser que estos todavía estén elevaditos. Entonces hay que tomar en cuenta porque podríamos pensar que es una enfermedad, ¿no? Que está en la enfermedad, pero ya no tiene clínica el paciente, ¿ya? Ok. Y en cuanto a las inmunizaciones, hasta la fecha no hay vamos a decir así, una vacuna que se hubiera utilizado en humanos contra la amebiasis producida por entamoeba histolítica, ¿ya? Ahora, si sale algo y ustedes, primero que nadie, escucha esa información o lee algún artículo, me lo hace saber. ¿Está bien? Porque es bueno. No todo lo sé yo, ¿ok? Así que todos los días se aprende algo nuevo. Hasta ahora no hay nada, pero por ahí aparece en estos meses, en este último, qué sé yo, trimestre, 6 meses, etc. Bueno, tengo solamente ya 2 minutos.
Tal vez la patología, manifestaciones clínicas la podamos dejar para la siguiente semana, ¿les parece? Sí. Porque Sí, doctora, sé está bien. que se me va a cortar, ¿ya? Está bien. O si no, rapidingo, a ver, en cuanto a la patología no la voy a ver bien detallado porque en manifestaciones clínicas voy a hacer detalle a detalle, ¿ya? Entonces, en cuanto a la patología la dividimos en intestinal y en ectointestinal, ¿ya? Entre la intestinal tenemos la colitis amebiana no disentérica o crónica. Esta generalmente aquí el paciente no presenta trofozoitos en su materia fecal, hay quiste, ¿ya? Entonces, puede haber algo de diarrea, puede en algunos casos presentarse cuadro de disentería, pero es rarísimo. Aquí entonces, generalmente no hay signo, no hay síntomas y tampoco se ven trofozoitos. Generalmente quiste. Colitis amebiana disentérica aguda, aquí sí, aquí está el cuadro clínico, ¿ya? Pero a ver, de 100 personas infectadas, 90% son asintomáticas. De nuevo, vuelvo a concluir, de nuevo, de 100 personas infectadas, o sea, que tengan la forma parasitaria, solo el 90% son asintomáticos. El 10% tiene síntomas. Y de ese 10%, solamente hasta un 4% tienen esta forma aguda. Los demás tienen la forma crónica. Y de ese 4%, aquí hay diarrea mucosanguinolenta al inicio, abundante, y aquí está la clínica. Pujo, tenemos flatulencia, atonía del F, etc. ¿Ya? Solo en caso muy raro puede haber la colitis amebiana fulminante o en personas que estén inmunodeprimidas también puede darse. ¿Ya? En niños pequeños desnutridos, en personas, puede ser en adultos, pero que estén muy inmunodeprimidos. ¿Ya? La colitis amebiana fulminante, colitis gangrenosa, amebiasis perforada, ulceraciones del colon, más raro aún, ameboma y apendicitis amebiana. Y en la extraintestinal, lo más frecuente es el absceso hepático, amebiasis pleuriopulmonar, amebiasis cutánea más rara, amebiasis de mucosa, de úlcera intestinal y el absceso cerebral. Estos son cuadros más raros. De todo esto de acá, lo más común podría darse de la extraintestinal y el absceso hepático, pero les vuelvo a recalcar, dijimos 90% es asintomático, 10% es con síntomas, y de ese 10%, solo un 4% es, hasta un 4% de disentería aguda, o sea, que no es tan frecuente, ¿ya? Y nos quedamos en manifestaciones clínicas, ¿está bien? Ahí para iniciar la siguiente semana. Entonces, lunes y martes por la mañana